Vamos a... Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Me da gusto que ustedes se hayan acordado de la clase que tenemos hoy y qué bueno que se han conectado. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar el capítulo 10 de Juan, capítulo bastante interesante, bastante bonito, hermoso, porque nos habla acerca del pastor, ¿verdad? De Jesús vino a enseñar de que Él es el buen pastor. Bueno, dando a entender de que hay pastores que en el pueblo de Israel, Dios ah, había nombrado, por decirlo de alguna manera, a los líderes religiosos para que pastorearan al pueblo de Israel. Pero pues no fueron muy buenos pastores, ¿verdad? Fueron, claro que hubieron buenos pastores, hubieron buenos líderes, pero la mayoría pues no era muy dedicada o siempre pensaba primero en sus intereses personales y luego servir al pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso es bastante importante que lo veamos, como Jesús viene a ser el pastor de los pastores, como Él viene a ser el máximo pastor, podríamos decir. Y Él se identifica como el pastor de Israel, como el pastor del pueblo de Dios. Y es lo que vamos a terminar de estudiar hoy, porque la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 10 donde Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces prácticamente llegamos hasta, estudiando, llegamos hasta el versículo 21, ¿verdad? Donde, donde Jesús causó confusión en las personas porque estaban pues ciegos, ¿verdad? Y acordémonos que en el capítulo 9 Jesús le abre los ojos a un ciego de nacimiento. Y este ciego representaba a todo el pueblo de Israel. Aunque también representa a todo ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano nace en una condición de pecado, donde no puede conocer a Dios, al menos de que Dios le abra los ojos y se revele hacia esa persona. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Vino a abrir los ojos a los ciegos. Sin embargo, a aquellos líderes religiosos, ellos se consideraban que ellos no estaban ciegos, ¿verdad? Y que ellos podían ver y podían conocer a Dios. Pero Jesús les dijo que no es así. Ellos estaban tan ciegos que no podían reconocer a Jesús. Entonces, si ellos tuvieran la capacidad de ver a Dios, iban a entender a Jesús y lo iban a recibir. Y su ceguera se daba a entender en el hecho de que rechazaban a Jesús, rechazaban a Dios. Entonces, las evidencias ahí estaban, ¿verdad? Y Jesús le sana los ojos a un ciego para que dar a entender de que el ser humano necesita del toque de Dios, necesita que Dios le abra los ojos espirituales para que pueda tener una relación, conocer a Dios y luego tener una relación con Dios y lo pueda adorar. Y esa persona que le abre los ojos, pues es Jesús, ¿verdad? Jesús es el que encargado de llevarnos al Padre, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10 vimos la semana pasada que Jesús dice que Él es la puerta, empezando el capítulo 10. Vimos que Él es la puerta. Sin embargo, aquellos que están ciegos, pues no pueden ver la puerta. Y si no pueden ver la puerta, nunca van a poder entrar por ella. Y es parte de lo que estamos viendo, ¿verdad? Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar, no vas a encontrar la puerta, ¿verdad? Y eso es lo que prácticamente Juan sigue mostrando a través de su evangelio, cómo él va desarrollando el tema de que para conocer a Dios se necesita que se le abran los ojos, ¿verdad? Se les abra el entendimiento espiritual, ¿verdad?
Y em, vamos a continuar en el capítulo 10 en el versículo 22. Vamos a ver si podemos terminar aquí hasta el versículo 42. Tenemos 20 versículos que están llenos de contenido. Entonces, en el versículo 22, ah, vamos a seguir viendo de que ellos no pueden reconocer a Jesús como el pastor. Y cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, eh, él se está refiriendo que el pastor de pueblo de Israel era Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Y aquí es lo que él está queriendo presentarse como, como Dios, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver porque en el versículo 30 él va a decir, el Padre y yo somos uno, o uno somos, ¿verdad? Dando a entender que ese pastor que en el Antiguo Testamento estaba pastoreando Israel es Jesús mismo, ¿verdad? Es unido con el Padre, están pastoreando a un solo Dios, están pastoreando al pueblo de Israel. Y ahora que está presente, pues no alcanzan a reconocerlo, no alcanzan a ver a ese pastor. Y para que ellos como israelitas pudieran dejarse pastorear por Jesús, pues necesitaban reconocerlo, necesitaban reconocer que ellos primero necesitaban a ese pastor y luego aceptarlo y darle a su lugar a ese pastor. Y es lo que vamos a desarrollar en esta noche, ¿verdad? Dice en el versículo 22, Jesús y la fiesta de la dedicación. O sea que Jesús aprovechó el tiempo de una fiesta que estaba ahí en Israel. Era el tiempo de que se celebraba cada año la dedicación del templo. El templo que se había construido, ¿verdad? El segundo templo que se reconstruyó. El primer templo lo construyó Salomón, pero con el tiempo ellos se olvidaron de Dios. Entonces Dios mandó a los babilonios para que destruyan el templo y se quedaron sin templo por muchos años y muchos fueron deportados a Babilonia. Ahí fue deportado Daniel y otros de esa época. Luego pasaron 70 años y Dios permitió que regresaran a reconstruir el templo, ¿verdad? Hicieron un segundo templo. Y ese segundo templo se dedicó a Dios. Y por eso aquí dice la fiesta de la dedicación. O sea que cada año se celebraba una fiesta para recordar de que Dios volvió a estar con el pueblo. Porque ahí estaba el templo y se reanudaron los sacrificios, se reanudaron las ofrendas que se daban en el templo, en fin, las ceremonias. Sin embargo, todo era pues algo externo, ¿verdad? Porque ustedes se recuerdan que el capítulo 2 Jesús va al templo y saca a los que estaban ahí vendiendo porque los dirigentes del templo ya se habían corrompido y estaban ahí haciendo negocio y les importaba más el negocio material que la vida espiritual, ¿verdad? Que honrar a Dios en lo espiritual. Y por eso Jesús se enojó y hizo lo que hizo, ¿verdad? Los reprendió. Y eso hizo que lo odiaran, y odiaran más a Jesús, ¿verdad? Porque no podían ver en la oscuridad en que estaban, oscuridad espiritual, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 10 Jesús, vuelve a estar en el templo, ¿verdad? Vuelve a estar allá en el templo en la fiesta, y ahí, él les va a volver a decir que él es el Cristo, ¿verdad? Y que tiene evidencias de que él es. Sin embargo, ellos se niegan a creer, se niegan a aceptarlo. En otras palabras, siguen estando en tinieblas. Y aunque ellos estaban en el templo, iban al templo. Y eso es lo irónico, ¿verdad? Lo irónico de la religión. Porque hay muchas religiones eh, o personas que son religiosas, ¿verdad? Pero la religión no cambia a nadie, ¿verdad? Al contrario, cuando la persona no es humilde y no busca a Dios de corazón, con sinceridad, pues no pasa nada, ¿verdad? Simplemente son rituales o son costumbrismos que la gente tiene y no hay una verdadera adoración.
Ya vimos en los capítulos anteriores ahí que Jesús dijo que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, y aquí otra vez, Juan sigue mostrando evidencias de que estos religiosos estaban en su templo, pero no podían darse cuenta que Jesús era Dios, ¿verdad? Y que Él estaba entre ellos y en vez de recibirlo, lo rechazaban. Versículo 22 dice así: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. O sea, se recordaba cuando se inauguró el templo, se lo dedicaron a Dios, supuestamente. Dice, era invierno, o sea, ya había entrado yo me imagino que ya estaba enero o febrero, no sé, son los meses que hacen frío, ¿no? Y Jesús andaba en el templo, dice. Ahí está la referencia. Fue a la fiesta y ahí andaba Jesús, ¿verdad? Y dice que estaba en el pórtico de Salomón. Y todo esto que ponen aquí, hermanos, tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido. Y cuando mencionan a Salomón, quiere decir de que ah, Salomón era un hombre bastante sabio, ¿verdad? Que escribió los proverbios, escribió el Cantar de los Cantares, en fin, Eclesiastés, esos libros, y dando a entender de que Jesús se identifica con el sabio, ¿verdad? Con Salomón. En cierta oportunidad Jesús dijo que uno más grande que Salomón estaba entre ellos, como diciendo, alguien que sabe mucho más que Salomón está entre ustedes, pero no lo reconocieron. Por eso menciona aquí a Salomón como una referencia, ¿verdad? De que ahí estaba Jesús, dice, donde estaba la sabiduría, eso está dando a entender Juan, ¿verdad? Que él estaba en la puerta, en la entrada, dice, dando a entender que Jesús es la entrada a la sabiduría, ¿verdad? Y hablando también en referencia a Salomón, que Salomón, cuando se inauguró el primer templo, ustedes tal vez se recuerdan que Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, le dijo. Y Salomón le pidió a Dios sabiduría. Le dijo, quiero que me dé sabiduría para que yo pueda gobernar este pueblo tan grande y tan numeroso. Yo puedo ser un buen líder, un buen guía para el pueblo. Y eso mostró su humildad, ¿verdad? Donde Salomón reconoce que él no tenía la capacidad para poder gobernar y no tenía la capacidad para poder resolver todos los problemas que le iban a surgir en el pueblo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que por eso menciona aquí a propósito, Juan menciona a Salomón por eso, ¿verdad? Porque Salomón se mostró, aunque era un líder y era un rey, pues él mostró su humildad de esa manera y Dios le dio mucha sabiduría, ¿verdad? Para que pudiera gobernar. Entonces aquí, después de esta referencia, el versículo 24 dice, entonces, dice, entonces, lo rodearon los judíos, a Jesús lo rodearon, o sea, le hicieron ahí un círculo alrededor y, y le empezaron otra vez a hacer preguntas, ¿verdad? A hacer preguntas. Y dice el versículo, dice, lo que le preguntaron a Jesús es esto. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Le dijeron. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. O sea que ellos seguían teniendo dudas, seguían teniendo no podían, no les cabía en la mente que Jesús fuera quien decía ser. Versículo 25, dice Jesús, ya se los he dicho a ustedes y no lo creen, dice. Y entonces Jesús le está diciendo, mire, ya se los dije. O sea, no es que directamente ya se los dije, pero ustedes no creen. Y luego dice Jesús, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. En otras palabras, Jesús está diciendo la, que no crean solo en sus palabras, en lo que Él dice, sino que crean en los hechos, en los milagros, en las señales que Él está haciendo, porque, porque eso lo respaldaban las palabras de Jesús. Es como que nosotros digamos, no, es que yo sé, yo soy un cocinero profesional, ¿verdad?
Así, ¿y cómo lo demuestras? Ah, pues ven a mi restaurante y vas a probar lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, y Jesús está diciendo que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Y no lo quieren reconocer por sus palabras, pero Jesús mismo dice, las evidencias aquí están. Ustedes han visto que he sanado tanta gente, he sanado paralíticos, he sanado ciegos, he hecho esto, he hecho lo otro, y ustedes se niegan a creer, ¿verdad? Se niegan a creer. Entonces, y Jesús cuando está hablando, está diciendo de que Él está, todo esto lo está haciendo en nombre o en representación a través de su Padre, ¿verdad? Que Él le da siempre el crédito a su Padre, ¿verdad? Y eso es lo que ellos no podían entender ni soportar, ¿verdad? Y por eso dice el verso 25, ya les he dicho a ustedes y no lo creen. Y luego Jesús se refiere a las obras o a los hechos, los milagros que él estaba haciendo, y dice, las obras mismas me acreditan, o sea, yo tengo evidencias para comprobar o para apoyarme en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Versículo 26 dice, pero ustedes no creen, dice Jesús, porque ustedes no son de mi rebaño. Acuérdense que Jesús ya mencionó en los versículos anteriores, en el versículo 11 de este capítulo, ya mencionó que Él es el buen pastor. Y cuando dice yo soy el buen pastor, usa el título de yo soy, que es el nombre de Dios, ¿verdad? La forma en que se identificaba a Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? Dijo, yo soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. Entonces Jesús usa la misma, podríamos decir, manera de decir el nombre, ¿verdad? Yo soy y lo agrega como diciendo, yo soy el Dios que los va a pastorear, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, yo soy ese Dios que los pastoreó desde que salieron de Egipto, ¿verdad? El que los guió como un pastor guía a sus ovejas y los ha cuidado y los ha protegido. Entonces Jesús se está identificando como el pastor del Antiguo Testamento, que es Dios mismo. Luego lo vamos a ver en Ezequiel capítulo 34, ¿verdad? Y luego dice Jesús en el versículo 26, ustedes no creen, no me creen. Y Jesús dice la razón por la cual él no le creen. Dice, porque no son de mi rebaño, no son realmente del pueblo que debe de reconocer a Dios como su pastor. En otras palabras, ustedes no son parte del pueblo de Dios, aunque tienen el nombre, ¿verdad? Pero no se identifican con Dios. Y aunque ustedes piensan que sí, pero en realidad no, dice Jesús. Verso 27. Jesús va a decir ciertas claves, va a dar ciertas claves acerca del rebaño, ¿verdad? Del rebaño de Dios, de los que realmente son sus ovejas. Dice así el verso 27. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. La primera cualidad que tiene el pueblo de Dios o el rebaño de Dios es que las identifica como ovejas para ilustrar, así como un pastor tiene sus ovejas y tienen una relación cercana y el pastor se encarga de cuidarlas. Jesús dice, mis ovejas, la primera característica que tienen estas ovejas, las que son mías, dice, oyen mi voz. O sea, reconocen. Cuando dice oyen mi voz, quiere decir reconocen mi voz. Y no solamente cuando dice oyen, no solo está diciendo que físicamente tienen la capacidad de escuchar el sonido de la voz, sino quiere decir, me hacen caso. Eso quiere decir, oyen mi voz, me hacen caso, me creen, confían en mí. Eso quiere decir esa palabra, ¿verdad? Oyen mi voz. No solamente está hablando del sentido auditivo físico, de que pueden oír el sonido, sino que confían en esa voz y siguen y se someten voluntariamente bajo la autoridad de la guianza de ese pastor. Por eso dice, oyen, eso quiere decir no solamente oír, sino que se someten y se acercan confiadamente, ¿verdad? Humildemente ante ese pastor. Luego dice, yo las conozco, o sea, en otras palabras, yo sé todo lo que son ellas, todo lo que ellas necesitan.
Yo sé sus debilidades, yo sé sus necesidades, yo sé todo lo que, lo que les puede hacer daño. Yo sé cómo cuidarlas. En fin, en realidad Jesús está hablando de una relación íntima, cercana. Y esa es la relación que Dios tiene con su pueblo, ¿verdad? Pero para que Él pueda ser el pastor, las ovejas tienen que reconocerlo primero y ponerse bajo su cuidado, confiar en su pastor. Por eso dice, yo las conozco y ellas, dice, y ellas me siguen. En otras palabras, las ovejas, al confiar en ese pastor y en esa persona que las va a cuidar, voluntariamente se someten a su autoridad y le entregan su confianza a ese personaje, a ese pastor. Por eso dice, y ellas me siguen. O sea que confían en él y donde él va, ellos van confiadas, siguiéndolo, ¿verdad? Aquí está hablando de confianza, una fe de confianza. Luego el versículo 28 dice, yo, dice, primero habla de las ovejas que lo siguen, pero luego él habla de lo que él les provee, lo que él les da a las ovejas. Dice, yo les doy vida eterna. Y aquí está hablando de una vida diferente, ¿verdad? No está hablando de la vida física, porque la vida física pues ya la tenemos, ¿verdad? Sino está hablando de la vida espiritual, ¿verdad? La vida relacional, la vida de Dios, el conocer el carácter de Dios. Eso quiere decir personal íntimamente. Esa es la vida eterna, conocer. Más adelante lo vamos a ver en Juan 17, porque cuando Jesús está orando, dice, esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que has enviado. Entonces, pero está hablando no de conocer nada más de intelectualmente, sino conocer relacionalmente, ¿verdad? Entonces está hablando de eso, ¿verdad? Yo les doy vida eterna, o sea, yo les doy una relación que no conocen aquí en la tierra, ¿verdad? Que es superior a las relaciones que tienen aquí en la tierra. Y luego dice, y nunca perecerán. Cuando dice que nunca perecerán, Jesús está hablando de que sus ovejas, está hablando de una garantía de vida. Cuando dice nunca perecerán, quiere decir que el pastor se encargará de que tengan una vida eterna, ¿verdad? Él es el que provee esa vida. Fuera fuera de Dios no hay vida eterna, ¿verdad? No hay quien nos la pueda dar, solo Él. Y luego dice, y nunca perecerán, esa es la garantía de vida. Y luego dice, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Esa es una garantía de seguridad, ¿verdad? La primera es garantía de vida y la otra es garantía de seguridad. Dice garantía de seguridad eterna, ¿verdad? Aquí está hablando de que Jesús se va a encargar de que sus ovejas, los que creen en él y le siguen, van a tener seguridad en seguridad de vida y también seguridad en el sentido de que van a estar fuera de un peligro, ¿verdad? De un peligro que les quite esa bendición, esa vida que Jesús da, ¿verdad? Y entonces estamos viendo todo esto, ¿verdad? Porque dice, nadie podrá, nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano, dice. En otras palabras, Jesús está hablando que sus ovejas están bien seguras con Él, ¿verdad? Y eso infunde una confianza plena donde las ovejas pueden vivir sin miedo, ¿verdad? Pueden vivir si estás preocupando por el mañana, ¿verdad? Sin vivir atormentadas por qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Qué va a ser de mi vida? Entonces Jesús está hablando de todo eso, ¿verdad? Que Él puede darnos seguridad, no solo de vida, sino de estabilidad en la vida emocional, en la vida que podamos, ah, de los problemas que puedan surgir en nuestra vida. Él nos da la seguridad de que Él va a estar en control de todo aquello, ¿verdad? Y luego el versículo dice, el versículo 29, ahí Jesús
se involucra y se hace uno con el Padre. Y dice el versículo 29, mi Padre dice que me las ha dado, ¿verdad? Como diciendo este pastor que es del pueblo de Israel, que es mi Padre, dice, ahora me las comparte, dice. Somos como dan a entender, es el mismo, estamos en el mismo negocio, ¿verdad? Estamos en la misma, somos la misma, el mismo equipo, por decirlo de alguna manera. Mi Padre dice que me las ha dado, es más grande que todos, dice. Así como están seguras conmigo, es igual, dice, que como cuando cuando estaban con mi padre, van a estar de igual seguras que conmigo, dice. O sea que van a tener las mismas bendiciones, los mismos beneficios, dice. Y luego dice, es más grande que todos, y de la mano del Padre, ya dijo, nadie las puede arrebatar. En otras, está redundando Jesús, está volviendo a decir que lo que el Padre ofrece, la seguridad y la bendición que el Padre ofrece, Él también lo ofrece. Y luego el versículo 30 dice, ¿por qué? Dice, el Padre y yo, dice, somos uno. Y esto que está diciendo Jesús aquí, esto es algo bastante tremendo, ¿verdad? Porque Él está dando a entender de que el Padre y el Hijo son la misma esencia, ¿verdad? El mismo ser divino. Eh, Distintas personas, uno padre y otro hijo, pero la misma esencia, ¿verdad? El mismo Dios, que es indivisible, ¿verdad? Aunque son dos personas distintas, el padre y el hijo, pero son uno solo en esencia, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. El padre y yo somos uno. O sea, no hay diferencia. Somos eh, tan buen pastor es el padre como el hijo, ¿verdad? O sea, son dos, pero a la vez uno, que están trabajando juntos. Entonces, que comparten el amor del Padre y el amor del Hijo lo comparten, y el poder del Padre y el poder del Hijo lo comparten y lo unen para el bien de las ovejas, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de explicar Jesús, ¿verdad? Pero en el versículo 31 vamos a ver que después que Jesús dice esto, los judíos tomaron piedras porque querían apedrear a Jesús, ¿verdad? Porque ellos no podían entender lo que él estaba diciendo. Verso 31 dice, así una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. En otras palabras, los querían apedrear y matar a pedradas. Pero Jesús le dijo, ya les he mostrado muchas obras irreprochables o totalmente inobjetables que no pueden poner peros, ¿verdad? No pueden refutarme y decir que son que no son reales, ¿verdad? Dice, ya les he mostrado muchas obras irreprochables y luego dice que proceden del Padre. Otra vez le vuelve a dar crédito a Dios Padre, ¿verdad? En otras palabras, que son obras del Padre, pero que Él las está ejecutando. O sea, como es un solo Dios que está en el cielo, pero que aquí en la tierra también está llevando a cabo su plan, ¿verdad? Entonces está diciendo eso, ¿verdad? Y luego dice, ¿por cuál de ellas? ¿Por cuál de esas obras? ¿Por cuál de esos buenos milagros que solo han traído bendición? Ustedes me quieren apedrear, dice Jesús. Y luego ellos dijeron, verso 33, no te apedreamos por ninguna de ellas. No te estamos apedreando por los buenos milagros y las bendiciones que han traído los milagros que has hecho, dice. Sino, dice, porque tú siendo hombre, te haces pasar por Dios. Te haces pasar por Dios. Y ahí es donde estaba el problema, ¿verdad? El problema donde ellos no podían seguir su camino de fe, no podía, ahí se atoraban, ¿verdad? Ahí como que llegaban a una pared y ya no podían seguir adelante, porque miraban a Jesús como hombre y decían, no puede ser, Dios no es un hombre, Dios no puede ser. Y ahí topaban, ¿verdad? Y ahí se quedaban, ¿verdad? Y ese era su, ah, su barrera que no podían superar, no podían pasar.
Y luego dice, y Jesús entonces le va a decir, les va a hablar, les va a mencionar algo que estaba escrito en un salmo, en el Salmo 82. En el Salmo 82, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 82, ah, Dios, en el pueblo de Israel, a veces Dios, cuando nombraba a algunas personas que fueran jueces o fueran gobernantes, fueran reyes, él los embestía con una autoridad. Entonces estas personas estaban encargadas, así como Salomón, no sé si ustedes recuerdan, tenía que resolver problemas del pueblo. Un día le llevaron a una mujer, ¿verdad? Que una decía que era madre del niño y la otra decía que no, que ella era la verdadera madre del niño y no sabían qué hacer, ¿verdad? Y entonces Salomón tomó una decisión ahí. Entonces ahí, a través de esa sabiduría que Dios le dio, ellos pudieron, él pudo resolver y darse cuenta quién era la verdadera madre, ¿verdad? Del niño. Pero y ya esas personas que Dios les daba autoridad para ser jueces y dictaminar, hacer justicia, ¿verdad? También se les llamaba en el pueblo dioses, dioses en el sentido de que tenían la autoridad de Dios, claro que no la autoridad suprema de Dios, pero que Dios les había delegado para que hicieran juicio, hicieran justicia, ¿verdad? Tomaran decisiones sabias. Entonces también se le llamaba dioses, ¿verdad? En el sentido de que estaban autorizados por Dios, Dios del cielo, para que ellos en la tierra actuaran como si Dios estuviera resolviendo el caso, ¿verdad? Los casos difíciles, ¿verdad? Entonces, por eso, y Jesús va a apelar a eso, ¿verdad? De que a veces Dios ha puesto o ha permitido que hayan personas que sean jueces y que hagan justicia en la tierra, pero a veces por ser seres humanos no representan bien a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no pueden entender a Dios completamente y a veces fallan, ¿verdad? Como jueces, como administradores de la justicia. ¿Cuántos jueces a veces tienen autoridad, ¿verdad? Aún aquí en la tierra, ¿verdad? Que han estudiado y se han preparado y aún así a veces se equivocan, ¿verdad? En sus, en sus, en sus fallos, ¿verdad? O en sus, no, cuando decimos fallos quiere decir en sus decisiones que toman como jueces. Y Jesús va a usar este Salmo 82 o parte del Salmo, aunque no lo dice todo, pero ellos ya sabían de qué se trataba, para decirles de que, de que ellos no estaban siendo buenos jueces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque Dios los había puesto como, no es que Dios los hubiera puesto, pero Dios había permitido que ellos estuvieran siendo jueces del pueblo de Israel, siendo los líderes religiosos, siendo los que encabezaban las decisiones que se tomaban ahí, no estaban, no se estaban razonando bien, no estaban tomando buenas decisiones, porque si ellos fueran buenos jueces, en- reconocerían a Jesús como el Mesías, reconocerían a Jesús no solo por sus palabras, sino por sus hechos, por sus milagros. Y Jesús mismo le está diciendo, miren, si no creen mis palabras, aquí están las evidencias. Eso quiere decir que ellos, aunque tenían la supuesta autoridad de juzgar y de hacer buenos juicios en el pueblo, no, con Jesús no habían hecho un buen juicio de Jesús porque no le estaban creyendo, ¿verdad? Y es más, lo querían matar, ¿verdad? Y entonces cuando llegan al versículo 34, Jesús dice, ¿y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley? Aunque aquí cuando dice ley se refiere a la enseñanza, ¿verdad? A veces la palabra ley quiere decir no necesariamente los mandamientos, sino lo que es la enseñanza, ¿verdad? En general, en términos generales. No está escrito en su enseñanza o en su ley.
yo he dicho que ustedes son dioses, dice, pero está aquí en letra minúscula, dioses, que dan a entender jueces que actúan en nombre de Dios para hacer justicia y tomar buenas decisiones en los casos que ustedes tienen que resolver. Dice, por eso dice, no dice en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses, o sea que Dios les da autoridad para hacer justicia y reconocer entre el bien y el mal, en lo que está correcto y lo que está incorrecto. Y dice el verso 35, si Dios llamó dioses, entre comillas, ¿verdad? O sea, jueces con autoridad de discernir lo bueno y lo malo, aquellos que a quienes vino la palabra, o sea, la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice. Verso 36. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué acusan de blasfemia? Dice. A quien el Padre apartó, dice, para sí y envió al mundo, dice. En otras palabras, si ustedes que supuestamente tienen el conocimiento de la palabra de Dios, y Dios les ha dado la capacidad de hacer entender lo que es lo bueno y lo malo, y cómo Dios actúa, y cómo Dios es. Ustedes que supuestamente ya saben todo eso, dice, no pueden discernir que yo soy el Hijo de Dios y que Dios me envió aquí al mundo y ustedes me quieren apedrear tan solo, dice el verso, tan solo porque dije yo soy el Hijo de Dios. Dice. Entonces Jesús les está recriminando de que si ellos conocen la Biblia y Dios les ha dado esa oportunidad de ser jueces o ahí se usa el término dioses con D minúscula para dar a entender de que tienen la capacidad de entender a Dios, lo que está haciendo Dios, dice ustedes, dice, deberían reconocerme si es que tienen esa capacidad, dice, pero no lo están haciendo. Versículo 37. Si no hago las obras de mi Padre, dice, no me crean, dice. En otras palabras, no solo, ustedes dicen que porque yo digo que soy hijo de Dios, y me ven como un hombre, dice, no me creen. Entonces dice, si no hiciera yo los milagros, dice, pues no me crean, dice, pero la cosa es, dice el verso 38, pero si las hago, si hago los milagros, aunque no me crean a mí, dice, crean a mis obras, o a mis hechos, o a mis milagros, para que sepan y entiendan, dice, o sea, eso es lo que ellos no pueden entender, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy, dice, en el Padre. O sea, el Padre, Dios Padre, y yo, dice, somos, ya lo dijo, somos uno, estamos unidos, dice, pero ustedes no lo quieren reconocer. Dice. Entonces, en el capítulo 82 de Salmos, ¿verdad? Es donde Jesús hace esta referencia, porque en el Salmo 82, vamos a buscarlo rápidamente, el Salmo 82, porque en el Salmo 82 Dios se queja, se queja de los jueces que él ha puesto, porque, porque ellos en vez de actuar con justicia, estaban actuando con injusticia. Y eso es la referencia que hace Jesús de este Salmo. Salmo 82 dice así, Dios preside el consejo celestial, ¿verdad? Entre los dioses dicta sentencia. Aquí está hablando como que Dios es jefe de un grupo de jueces, ¿verdad? Y que él es la máxima autoridad. Y dice que él es el que está poniendo un ejemplo de, no es que en el cielo haya un montón de dioses, ¿verdad? Sino simplemente está haciendo una comparación como que si Dios es jefe de un grupo de jueces y él es el juez principal y él le pide su opinión a esos jueces, ¿verdad? Para tomar un veredicto. Y luego el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo defenderán la injusticia? Dice, y favorecerán a los impíos, como diciendo,
eh, a esos que él ha puesto como jueces, ah, Dios le está recriminando. Ustedes deberían de actuar bien, y porque usted supuestamente tiene la capacidad de tomar buenas decisiones y entender, pero están equivocados. ¿Y cómo se equivocan? Dice, porque están defendiendo la injusticia y favoreciendo a los impíos, dice. Y luego dice, les recrimina a Dios como juez. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido, háganles justicia, como diciendo, no la están haciendo. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlo de las manos de los impíos. Ellos, dice, no saben nada, no entienden nada. Estos jueces, dice, no saben nada. Son malos en hacer justicia. Deambulan, dice, en la oscuridad, dice. O sea, están ciegos. Se estremecen todos los cimientos de la tierra, dice. Yo les he dicho, fíjese lo que dice Dios. Yo les he dicho, ustedes son dioses. O sea, ustedes se sienten jueces que pueden tomar buenas decisiones y pueden hacer buena justicia, pero ustedes son, y también ustedes se creen todos, ustedes que son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier mortal, dice. Caerán como cualquier otro gobernante, dice. Aquí claramente está diciendo que a los gobernantes, a los ha cada gobernante los ha nombrado como un juez que puede hacer justicia en nombre de Dios, pero no lo están haciendo. Y luego el verso 8 dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Dando a entender que cualquier gobernante humano no va a poder hacer justicia como Dios. Es lo que está queriendo decir este salmo. Y es lo que Jesús le está, vamos, regresando al capítulo 10 de Juan, es lo que Jesús le está diciendo a estos líderes religiosos de su tiempo. Ese salmo se lo cito a ellos, como diciendo, ustedes se sienten hijos de Dios. En el capítulo 8 lo vimos. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Dios, dice, me amarían, me aceptarían, dice, porque yo vengo de Dios. Dice, pero ustedes quieren matarme, dice. Y es lo mismo que le está volviendo a decir aquí. Le está volviendo a decir de que porque él dijo que era hijo de Dios, no se lo aceptaban. Y, y Jesús dice, bueno, si no creen lo que yo digo, vean mis milagros, vean lo que estoy haciendo y se van a dar cuenta que sí soy, dice. Y luego el versículo 39 dice otra vez, nuevamente intentaron arrestarlo, ¿verdad? O sea, seguían estando con su mente injusta, ¿verdad? Que no podían hacer justicia. ¿Por qué? Porque su mente estaba cegada, ¿verdad? Y luego dice, nuevamente intentaron arrestarlo, pero se les escapó de las manos, dice. Bueno, entonces podemos ver de que cómo es que la luz, sigue, aunque sigue brillando Jesús con su verdad y sus milagros, la oscuridad sigue siendo oscura, ¿verdad? Sigue rechazando, oponiéndose al Señor, ¿verdad? Y luego dice el versículo 40. Ahorita vamos a ver cómo unos sí rechazan a Jesús, los religiosos rechazan a Jesús porque están en la oscuridad. Pero en versículo 40 y 40 al 42 vamos a ver que sí hubo gente que sí sacaba buenas conclusiones, ¿verdad? Sí sacaba buenas conclusiones. Y eso es lo que Juan está poniendo en su evangelio, de que, de que el que está ciego, pues, si no es humilde, nunca va a poder dejar de estar ciego, ¿verdad? En lo espiritual. Y dice el versículo 40, ya que Jesús se apartó de esta gente, acuérdense que estaba en el templo, en el pórtico de Salomón.
Y dice que se fue de ahí y se fue al otro lado del río Jordán. Y dice así, verso 40, volvió Jesús al otro lado del Jordán, dice, al lugar donde Juan el Bautista, había estado bautizando, dice, antes. Acuérdense que Juan el Bautista lo mataron, le cortaron la cabeza. Y ahí en ese lugar donde Juan bautizaba, dice, y ahí se quedó, dice Jesús. Aquí dice el Evangelio de Juan, y ahí se quedó. En otras palabras, que Jesús se alejó se salió de la ciudad, se fue ahí donde estaba el río, y ahí se quedó, dice. Y dice el verso 41, mucha gente acudía a él, fíjese, y decía, fíjese cómo es que había gente que sí podía darse cuenta quién era Jesús. Dice, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, Juan el Bautista nunca hizo ninguna señal milagrosa, o sea, el que predicaba a la gente, arrepiéntanse y, y a los fariseos les dijo, camada de víboras, les dijo, no se van a escapar del juicio de Dios, le dijo. Aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, dice, todo lo que dijo acerca de este hombre, o sea, acerca de Jesús, dice, era verdad. Fíjense cómo esta gente sí pudo ver en Jesús quién era Jesús. Mientras que los líderes religiosos estaban ciegos y no podían ver quién era Jesús. O sea, estaba como bloqueada su mente, ¿no? Y el versículo 42 dice, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús. Lo que estamos viendo aquí es un contraste, ¿verdad? Unos que le preguntaban, dinos abiertamente si tú eres. Y Jesús le dijo, ya se los dije. Y luego y dice Jesús, si no me creen en mis palabras, crean en mis milagros. Entonces, y ellos pues dicen, no, pues los milagros, sí, no te apedreamos por los milagros, pero si te apedreamos porque tú dices que eres el Hijo de Dios y que tú y Dios son uno. ¿Cómo va a ser posible eso? Decían. Entonces, eso no creyeron, ¿verdad? Pero cuando el terminar este capítulo podemos ver que sí hubo gente que creyó en Jesús. Dice, ¿por qué? Porque era gente sencilla, era gente humilde que razonaba, ¿verdad? Y que Dios le ayudaba a entender de que sí era Jesús el enviado de Dios, ¿verdad? Por eso dice el verso 41, mucha gente que acudía a él y decía, las conclusiones que sacaron, aunque Juan el Bautista nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos, dice, y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, de que Jesús está para todos, pero no todos están dispuestos a ser humildes y reconocer el señorío, la autoridad, la gracia que Jesús trae, ¿verdad? Y, y eso es lo que está mostrando Juan, ¿verdad? Cómo por un lado la gente rechaza a Jesús, pero por otro lado hay gente que lo recibe, ¿verdad? Cree en Él, ¿verdad? Cree en Él, va desarrollando una confianza, una fe en Él, ¿verdad? Entonces, y es lo que dice Jesús, ¿verdad? Acuérdense que Jesús dijo del rebaño, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Y esta gente dice que acudía a Él y escuchaba a Jesús y sacaba conclusiones, ¿verdad? Y luego el versículo 27 dice, oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús estaba afuera de la ciudad, se fue ahí donde está el río, ¿verdad? Y dice que la gente iba hasta allá, o sea, lo seguían, en el sentido de que acudían a él. Y aunque no estaba ahí cerquita donde ellos iban, porque sabían que iban a recibir algo bueno al ir a buscar a Jesús, ¿verdad? Entonces, la gente que tenía fe, confianza en Jesús, iba a buscarlo. Y es lo que se refiere como las ovejas, oyen mi voz y me siguen, dice. Y luego el verso 28 dice, yo les doy vida eterna. Yo les doy esa relación que ellos necesitan tener con Dios. Yo se las doy, ¿verdad?
porque Dios era Dios hecho hombre, ¿verdad? Y luego dice, nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Cuando uno tiene una fe total en quién es Jesús, ¿verdad? Ah, cómo Él es el pastor que da su vida por nosotros y que nadie nos puede dar más que Él, ¿verdad? Cuando tenemos esa fe, esa convicción, pues ah, vamos a estar con Él, ¿verdad? Vamos a estar con Él y Él nunca nos va a despedir o rechazar, ¿verdad? O alejarse de nosotros, ¿verdad? Y es lo que es la vida eterna, es la relación. Cuando uno descubre en esa relación con Jesús, con Dios, ¿no? Descubre quién es, ¿verdad? Pues nunca lo va a querer dejar porque va a descubrir que es lo mejor que le puede pasar en la vida, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, para ser el pastor, ¿verdad? Ah, eh, para, para que la oveja pueda tener un pastor, él tiene que reconocerlo y aceptarlo, ¿verdad? Y el pastor se gana la confianza de la oveja y esa oveja pues cree en él. Vamos a ver este pasaje en Ezequiel, ¿verdad? Capítulo 34, no lo vimos. Ezequiel capítulo 34 habla acerca del- de Dios como pastor, ¿verdad? Acuérdense que el pastor, el pastor es como un símbolo nacional allá en Israel, porque es un pueblo de ovejas y de pastores, ¿verdad? Así fueron desde que llegaron a Egipto, eran pastores, tenían muchas ovejas y chivos y ganado, ¿verdad? De eso se dedicaban. Entonces, y ese es el ejemplo que toma Dios mismo del pueblo. Dice, yo soy el pastor del pueblo, ¿verdad? Dios como pastor y el pueblo como el rebaño. Y en Ezequiel capítulo 34, Dios se representa como el pastor del pueblo, ¿verdad? Y es lo que Jesús está diciendo, le está diciendo de nuevo cuando él vino al pueblo de Israel, yo soy el buen pastor, dando a entender que él es el que está tomando el lugar de ese Dios que, que en el pasado estaba a cargo del pueblo de Israel. Ahora Jesús dice, yo soy el que me voy a hacer cargo de ustedes, de cuidarlos y de bendecirlos. Pero ellos no quisieron. Pero vamos a ver este capítulo de 34 de Ezequiel, versículo 7, y vamos a ver una parte para que veamos de que en el Antiguo Testamento Dios mismo es era el pastor y que a los otros pastores que él había puesto a cargo del pueblo, pues ah, se portaron mal, ¿verdad? Y aunque aquí también habla de malas ovejas, ¿verdad? Dice así, verso 7, por tanto, pastores, dice Ezequiel 34. Me gustaría que lean todo el capítulo, pero no lo leemos por falta de tiempo. Pero todo este capítulo habla del cómo es que Dios era el pastor del pueblo de Israel y que era un pastor que amaba al pueblo, o sea, a las ovejas, ¿verdad? Dice el verso 7, por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta, dice, de pastor, dice, mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de fieras salvajes. Aquí está hablando, claro, metafóricamente, ¿verdad? En el sentido de que así como las ovejas vienen las fieras y las atacan, o los lobos y todo eso. Aquí está hablando de que el pueblo ha sido atacado por gente mala, ¿verdad? Que no por gente buena, ¿verdad? Que venga a representar a Dios, sino por gente malvada, ¿verdad? Que a veces viene disfrazada, ¿verdad? Como un buen pastor, pero que hace daño más que bien, dice. Luego dice, mis pastores no se ocupan de mis ovejas, dice Dios. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas.
Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Yo estoy en contra de mis pastores, o sea, los que él había puesto. Les pediré cuentas de mi rebaño, dice. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces, o sea, de sus colmillos, quiere decir, a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Y luego dice el verso 11, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Y usted puede seguir leyendo, ¿verdad? Puede seguir leyendo este capítulo y vamos a ver de que da a entender de que un día va a llegar un pastor de verdad, ¿verdad? Bueno, el versículo 23 dice así, entonces, dice Dios a través del profeta Ezequiel, les daré un pastor, dice, mi siervo David, ¿verdad? Aunque David ya había muerto hace muchos años antes, ¿verdad? Pero lo usa como un símbolo, ¿verdad? Un símbolo. Acuérdense que Jesucristo es el hijo de David, ¿verdad? El descendiente de David. Entonces le daré un pastor, dice, mi siervo David, aunque no está hablando directamente de David, el que fue rey, sino como un símbolo, ¿verdad? De ese rey que fue un protector del pueblo, que las apacentará y será su único pastor, dice. Verso 24, yo el Señor seré su Dios y mi siervo David, lo está usando no al David físico, sino al simbólico. Y mi siervo David, dice, hablando de Jesús, será su príncipe, dice. Yo el Señor lo he dicho. Y es lo que Jesús viene y llega y dice, yo soy el buen pastor, ese del cual Dios habló en el pasado a través del profeta Ezequiel, que iba a llegar un día un pastor que él mismo iba a enviar y que iba a cuidarlos, ¿verdad? Dice, yo soy ese buen pastor, dice Jesús. Pero no le creyeron, ¿verdad? Bueno, los líderes religiosos no le creyeron. Aunque dice al final del capítulo 10 de que él cuando se fue ahí donde estaba Juan el Bautista, pues mucha gente acudía a él y sacó la conclusión de que realmente era quien decía ser, ¿verdad? En otras palabras, estamos viendo de que no toda la gente va a recibir a Jesús, pero sí mucha gente también se va a dar cuenta de que Jesús es el enviado de Dios y la gente que es humilde pues lo va a recibir. La gente que no quiere, por su orgullo, por lo que sea, pues no lo va a recibir, ¿verdad? Entonces, es el mensaje, ¿verdad? De que Dios está listo, siempre se ha preocupado por la gente, por el pueblo, pero no todo lo quieren recibir, ¿verdad? Y eso es lo que Juan está mostrando en su evangelio. Y el mensaje para nosotros es que ah, hem- Dios nos ha enviado un pastor, ¿verdad? Que nos cuide, que nos dé vida eterna y todo eso. Y gracias a Dios que nosotros lo hemos recibido y queremos que más gente lo pueda conocer, ¿verdad? Esa es la explicación del resto de este capítulo 10, ¿verdad? Ya la próxima semana vamos a entrar al capítulo 11, donde vamos a hablar de la resurrección, cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿verdad? Dando a entender de que, y enseñando de que Jesús no solo da vida eterna, ¿verdad? Sino que la esperanza de todo ser humano para que después de la muerte física nosotros tengamos vida eterna a través de el poder de la resurrección, ¿verdad? Que Él es el único que puede hacer eso, ¿no? Que puede volver a darle vida a un ser humano. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, y espero que lo que hemos estudiado hoy les haya ayudado a entender por qué Jesús dijo que Él era el buen pastor, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento el pastor era Dios, ¿verdad? Y Él se está mostrando como el buen pastor que
que allá en Ezequiel un día Dios mismo dijo que les iba a enviar un pastor como David, ¿verdad? Como David, que realmente defendió al pueblo, que realmente se dio por completo por el pueblo, ¿verdad? Y ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que estamos estudiando. Espero que este estudio les haya ayudado y podamos entender el porqué de que Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la ha dado por nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? Por hoy, porque el tiempo ya ha avanzado y vamos a dejar el tiempo para comentarios, preguntas, etcétera, ¿verdad? Vamos a terminar la grabación y se quedan ahí un momentito para despedirnos con una oración. Comentarios si es que hay.